Entre 1914 y 1918 se desarrolló en Europa el primer gran conflicto bélico del siglo XX, la Gran Guerra, que movilizó a 70 millones de soldados y dejó cerca de 20 millones de muertos, otros 20 millones de heridos y numerosos desaparecidos. El pretexto que provocó su estallido fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, y su esposa, mientras visitaban Sarajevo, el 28 de junio de 1914, por un nacionalista serbio bosnio contrario al imperialismo austríaco en los Balcanes. En los siguientes días al asesinato un complicado mecanismo de acuerdos llevó a la rápida expansión del conflicto, que acabó involucrando a todas las potencias mundiales, alineadas en dos bandos enfrentados. Por un lado, las potencias de Europa Central, la Triple Alianza, austrohúngara, Alemania e Italia, este último al año cambió de bando, a las que se unió después Turquía y Bulgaria. Y por otro, los aliados de la Triple Entente, Rusia, Francia y Gran Bretaña, a la que se sumó Japón, en agosto de 1914, y al final, Estados Unidos, en abril de 1917. Al finalizar la Gran Guerra, cuatro grandes imperios europeos, el alemán, el austrohúngaro, el ruso y turco, fueron derrotados militar y políticamente. Y mientras el alemán y el ruso perdieron una gran cantidad de territorios, el austrohúngaro y el otomano desaparecieron totalmente. A su vez, Inglaterra, Francia e Italia asumieron el liderazgo de Europa, mientras Estados Unidos se convirtió en la primera potencia mundial. Durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, una virulenta cepa del virus de la gripe se extendió rápidamente por todo el planeta infectando a un tercio de la población mundial y causando la muerte de decenas de millones de personas. La pandemia de 1918 y 1920, también conocida como la gripe española, se extendió a gran velocidad por todo el mundo y en solo 18 meses infectó a un tercio de la población mundial. La férrea censura de los países implicados en la Gran Guerra escondió su gravedad, pero los estudios actuales elevan el número de muertes de 20 hasta 50 o incluso 100 millones de personas. Si el más elevado de esos cálculos es correcto, entonces la pandemia habría matado a más personas que las dos guerras mundiales juntas. Y casi una década después la Gran Depresión. La Gran Depresión fue una profunda crisis económica que se inició en 1929 en los Estados Unidos y se prolongó por aproximadamente una década. Afectó a la mayoría de los países del mundo, desde los más industrializados hasta los más pobres y se convirtió en el periodo de recesión económica más severa del siglo XX. Las dificultades para salir de la crisis condujeron a los gobiernos a considerar nuevos modos de entender los procesos económicos, al poner en cuestión la capacidad del mercado para encontrar un equilibrio por sí mismo. La Gran Depresión se produjo en el contexto de una economía en constante crecimiento desde la revolución industrial, globalizada y caracterizada por el fuerte flujo de intercambios en todo el mundo. Si bien se inició con la caída de la Bolsa de Nueva York, en los Estados Unidos, el 29 de octubre de 1929, sus efectos se extendieron hacia el resto de los países del mundo,